tenemos con nosotros a Eugenio Aguiló, quien es el fundador de WOTS. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y conversando de este tema que es tan interesante, que está tan en boga. Partamos por eso. ¿Qué es WOTS? ¿Qué es lo que hace? Bueno, WOTS es una empresa de inteligencia artificial y machine learning. Nosotros nos dedicamos mucho a lo que son interacciones y procesos. Eso es lo que principalmente hacemos. Entonces, la gracia es que construimos asistentes virtuales. Estos asistentes virtuales son de inteligencia artificial, ¿cierto? Y dentro de un mismo asistente virtual hay muchísimos distintos viajes de usuario, que nosotros llamamos, o casos de uso distintos. Entonces, imagínate en una empresa, ¿cierto? Tú puedes tener en un mismo asistente virtual un entrenamiento para lo que son atender a usuarios externos, como pueden ser los clientes. Si es un organismo público, pueden ser los vecinos o los usuarios. Y en el caso interno, a los colaboradores, o si es un organismo público, a los funcionarios, ¿cierto? A los prestadores de servicios. Entonces, estos asistentes virtuales se entrenan en distintos viajes o distintas tareas que tienen que hacer, que pueden ir desde reservar, por ejemplo, una hora, que es una cuestión súper simple, o un estacionamiento, o algo por el estilo, hasta cuestiones mucho más complejas como lograr, ¿cierto?, interpretar ciertos sentimientos, o la manera en que, o las cosas que las personas están tratando de transmitir, o lograr hacer todo un proceso de inscripción de alguna especie de convenio que sea muy complicado a través de un asistente virtual, etc. O sea, nosotros siempre decimos que los temas de interacciones, o las malas interacciones, o las malas experiencias que tienen las personas con los asistentes virtuales, no son por un tema de tecnología, sobre todo ahora, que ha explotado todo este tema, ¿cierto? Que quizás algunos meses era un poco más complicado, pero hoy día es mucho más sencillo aún. Entonces, no son problemas de lo que es la tecnología, sino que son problemas de diseño. Y nosotros nos dedicamos mucho y le ponemos mucha pasión a lo que es la calidad de las interacciones. A eso nos dedicamos muchas horas. O sea, nuestros asistentes virtuales en realidad, yo te mentiría si te dijera que nosotros los lanzamos y son versiones finales, por así decirlo. Ajá. Todos los días nosotros estamos haciendo 1, 2, 3, 7 modificaciones por cómo está yendo la interacción, por cómo los usuarios lo están interpretando. Entonces, esto es un trabajo que se va afinando día a día y los asistentes se van entrenando día a día. Eso más o menos en términos súper generales, ¿qué es lo que hacemos? Ya. Oye, y este WOT, que al menos en la página aparece definido como WhatsApp Operational Task, ¿cómo es que nació? ¿De dónde vino la idea? Cuéntanos un poquito la génesis que dio pie efectivamente a la formación de WOTS. Ya, de repente ahí tengo que hablarle un poco de mí, de dónde vengo yo, qué es lo que he hecho yo. Yo soy abogado, tengo un magíster en innovación. Me he dedicado mucho tiempo, bueno, estuve mucho tiempo en el sector público, tuve también experiencia en el sector privado, entonces me he dedicado mucho tiempo a lo que son los procesos, a lo que son todo tipo de procesos complejos, complicados. En el caso del sector público, por ejemplo, tuve a cargo un par de proyectos de base tecnológica, después me tocó ver varios temas de logística, tuvimos el COVID también, entonces ahí el Estado tuvo que un poco acomodarse a hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer, y con todas las limitaciones que tiene el Estado para poder contratar y llegar a nuevas tecnologías, había que hacer mucho in-house. Entonces ahí todo un proceso de ir investigando, ir viendo qué es lo último que había en tecnología, qué es lo que se podía traer, qué es lo que era fácil de traer, porque en el fondo hay muchas tecnologías, pero realmente hay tecnologías que son más complicadas de implementar. Hay otras mucho más sencillas. Entonces, todos esos años de trabajo en el fondo me han llevado a dedicarme mucho a lo que es este tema de interacciones, procesos, automatizaciones, y al final el camino natural es terminar en la inteligencia artificial. Si uno se sienta a decir, bueno, ¿cuál va a ser la mejor manera en que yo voy a poder automatizar esto y dejar, ¿cierto?, un proceso que sea de cara al usuario muy sencillo, y de cara, ¿cierto?, al cliente, que le permita, ¿cierto?, sistematizar de mejor manera, automatizar de mejor manera, ahorrar, etcétera. Uno termina en la inteligencia artificial, porque es lo más sencillo. Y hoy día, sobre todo, cuando nosotros comenzamos, no sé, OpenAI todavía no había lanzado ni uno de su GPT-3, o sea, de su GPT. Entonces, todos estos modelos de lenguaje natural con los que uno trabajaba eran más complicados incluso de lo que están hoy día. O sea, hoy día uno hace ciertas integraciones con OpenAI y tiene inmediatamente una gama de posibilidades que hace unos meses no existían.
Entonces, como bien tú decías al principio, esto va avanzando, es vertiginoso el avance que tiene. O sea, nosotros, yo me atrevería a decir que fuimos la primera empresa que en Chile que integramos un WhatsApp, o sea, un GPT-3 por WhatsApp a nuestros clientes. Nosotros en noviembre ya a nuestros clientes les teníamos un acceso por WhatsApp y ellos conversaban con un GPT-3 a través de WhatsApp. Y eso uno dice, bueno, y nosotros somos una empresa pequeña, o sea, no somos una gran empresa. Entonces, esa es la ventaja de esta tecnología, que al final te permite, siendo tecnologías muy avanzadas, crecen muy rápido y son fáciles de adoptar por empresas, por instituciones que de repente no son tan grandes, sino que lo único que tienen es la voluntad en el fondo de innovar y de implementar estas nuevas tecnologías que cambian todo. O sea, son bien impresionantes lo que están pudiendo hacer. Ese es tu background personal que dio pie a Watts. Pero Watts, entonces, Sí. ¿cuándo empezó? ¿2020? ¿2021? Nosotros como Watts propiamente tal, estamos desde el año 2022. 2022, ya. Así, formalizado como empresa, o sea, trabajando ya desde antes, pero formalizado como empresa desde el 2020, sí. Oye, y en base a lo que nos estabas contando, entonces, técnicamente, Watts es una RPA también, o por el servicio que entregan de automatización en base a estos procesos con inteligencia artificial, se diferencia un poco de eso. Depende del caso de uso del cliente. Perfecto. Nosotros estamos desde temas de minería, temas automotrices, no sé, desde cotizadores, por ejemplo, en el mundo automotriz, hasta cómo se entrega un vehículo en el mundo automotriz. Hoy día, no sé si te ha tocado comprar un auto y irlo a retirar, que era mucho papeleo, y no sé qué. Nosotros tenemos, por ejemplo, un asistente virtual que automatiza esa entrega. Entonces el cliente va sacando cierta fotografía, el vendedor otra, y eso se va juntando, ¿cierto? Y la inteligencia artificial en el fondo completa este proceso siendo más eficiente tanto para el cliente como para la automotora. Entonces, ese es un caso de uso específico, pero asimismo tenemos otros que pueden ser desde un asistente virtual que trabaja con en las empresas de courier. Entonces, tenemos clientes en Perú, en Colombia, que ingresan muy mal la dirección. Entonces, un asistente virtual los contacta, entabla una conversación y logra determinar cuál es la dirección correcta. Ya. Entonces, eso es mucho ahorro de tiempo. Entonces, los casos de uso son muy distintos, van dependiendo del cliente. Como nos dedicamos mucho a las interacciones también, incluso hemos tenido asistentes virtuales de empresas mineras para relacionarse con la comunidad, cuando dudas con respecto a los proyectos. Oye, ¿es verdad que tal proyecto produce esta externalidad negativa o esta otra cosa? ¿Es verdad lo que me dijeron que? Entonces, asistentes virtuales que son capaces de ir conversando y en el fondo desmitificando. Entonces, un caso totalmente distinto de uso, pero todo al final termina en la misma rama. O sea, son aplicaciones de la inteligencia artificial, son aplicaciones de asistentes virtuales y son distintos canales. A nosotros nos gusta mucho el canal de WhatsApp, por ejemplo, en nuestra especialidad. Lo que más utilizamos es WhatsApp. También tenemos web, chat, tenemos otros canales, pero nos gusta mucho WhatsApp por lo que significa el no tener que bajar una aplicación, el no tener una aplicación propietaria, ¿cierto? Un sitio web. O sea, nos gusta mucho hacer la interacción a través de WhatsApp. Pero así tenemos también otras alternativas. Oye, Eugenio, y mencionaste varios ejemplos, pero eso da pie a preguntarte cuáles son las industrias donde en el fondo ya están utilizando los servicios y la tecnología de Watts. Bueno, en el caso de Watts, nosotros estamos en temas, bueno, como te comentaba, minería, todo lo que es courier. En el sector público también tenemos algunos implementados, que eso es bien revolucionario, por así decirlo. Nosotros tenemos una primera experiencia con la Corporación de Salud de la Reina, que ellos ya hace un par de meses tienen un asistente virtual implementado que ocupa GPT-3 y que permite la inscripción a convenio de los vecinos. Y eso en realidad yo me atrevería a decir, yo no he visto otro organismo público que ya tenga GPT-3 funcionando hace un par de meses o ese tipo de tecnología funcionando hace un par de meses. Yeah. Hay algunos chatbots dando vuelta, pero esto es distinto, o sea, esto es más avanzado. Hoy día veía una noticia o estos días había una noticia de que Hacienda estaba recién haciendo la primera compra ágil de unas licencias de GPT-3 Plus, o sea, de GPT Plus. O sea,
esto está recién entrando. Y ya hay municipios, por ejemplo, que están entrando. Nosotros firmamos un convenio con la Asociación de Municipalidades de Chile. Entonces, tenemos también hoy día varios municipios en estado de maqueta. Son municipios que son muy pequeños, pero que tienen la voluntad en el fondo de mejorar el servicio de cara a sus vecinos, y se atreven, ¿cierto?, a dar el paso y intentar con estas tecnologías que les permiten un poco superar esas barreras que hoy día tienen de presupuesto, de personal. O sea, con este tipo de tecnología tú le puedes dar un poco una vuelta a eso. Y hay municipios que se están atreviendo. Y eso es en el caso, por ejemplo, del sector público. Mencionaste que ustedes son especialistas en WhatsApp. Pero si uno se va al sitio de WhatsApp, que para que la gente lo sepa, es www.get, de tomar en inglés, getwhats.com. También sale que se integran con una serie de otras herramientas como HubSpot, Slack, Google Sheets, etc. ¿Esas integraciones las hacen dependiendo precisamente de lo que necesita el usuario, el cliente? Sí. Y de cuál es el nivel de digitalización que tiene el cliente. Ya. Nosotros tenemos, por ejemplo, no podemos llegar con una solución a un cliente que está recién, hace un par de años, comenzó a ocupar Drive y recién están acostumbrándose a ocupar Google Sheets. Ya. Nosotros nos adaptamos a eso. Perfecto. Y esa es una de las ventajas también que tenemos, que somos muy buenos integrando. Entonces, si el cliente está acostumbrado a trabajar en Google Sheets, nosotros le vamos a entregar la información en Google Sheets, incluso vamos a poder ir a buscar la información en Google Sheets. Por ejemplo, si necesitan levantar un NPS. Un NPS en el fondo busca que las personas den la opinión sobre algún producto o servicio. ¿Bien? Nosotros tenemos nuestra plataforma, pero también tenemos algunos casos de clientes que no prefieren utilizar lo que están acostumbrados a utilizar. Entonces nosotros incluso hemos llegado a casos de integrarnos con esas bases de datos que ellos tienen, que pueden estar incluso en Google Sheets, como bien decías tú, y que desde ahí se gatillen, ¿cierto?, mensajerías masivas por WhatsApp y que vayan levantando la información y la vayan entregando en esos mismos formatos. Perfecto. O sea, esos temas de integración es algo que también, bueno, nos ha llevado, nuestros mismos clientes nos han llevado a eso, pero lo hemos ido desarrollando y al final sirven, porque si nosotros llegamos con una solución muy avanzada, probablemente la adopción sería mucho más lenta. Mientras que si nosotros nos adaptamos al nivel de digitalización que tiene el cliente, vamos avanzando juntos. Eugenio, y en 30 segundos, ¿qué es lo que se viene para WhatsApp a nivel nacional o internacional? ¿Están mirando en el escalamiento? ¿Están pensando en extenderse? ¿Algún levantamiento de capital? ¿Por dónde se viene a la mano por los próximos 6 meses, un año? Mira, nosotros estamos concentrados ahora en abrir más países. Estamos actualmente en 4 países y esperamos seguir creciendo a la tasa que lo estamos haciendo ahora. O sea, prácticamente semana por medio llega algún cliente que nos está cotizando en alguna parte del mundo y estamos siendo en etapa, ¿cierto?, de maquetear, ¿cierto?, a ver si podemos ir cerrando esos acuerdos, ir creciendo en países. Eso es súper importante. Y lo otro, seguir creciendo en tecnología. O sea, lo que nos diferencia es que estamos siempre en lo último que hay en tecnología. Entonces, eso ahora en el caso de OpenAI es el GPT-4 y así en otras tecnologías son otras, ¿cómo se llama?, soluciones, y también casos de uso. Estamos construyendo día a día nuevos casos de uso. Si uno ve lo que se puede hacer con inteligencia artificial, y bueno, en este caso WhatsApp, es prácticamente, es muchísimo. O sea, uno donde está, a mí me pasa que yo, como digo esto, donde estoy veo algo, digo, esto podría ser perfectamente una asistencia virtual a través de un WhatsApp y estaría solucionado. No sé, desde el guardia que te toma los datos en la puerta cuando vas a algún lugar, ese papel después termina en ninguna parte, esa información no sirve de nada, en el fondo termina archivado o tal. Todas esas informaciones, si estuviesen, ¿cierto?, bien captadas y después bien trabajadas, te podrían llevar a tomar determinaciones, soluciones, no sé, o sea, darle vuelta a esa información, trabajarla, entender cosas. Ese día se pierde, y eso uno lo ve en todas partes. Yo a lo menos como digo esto, donde estoy y veo algo, digo, esto perfectamente se podría automatizar y sería mucho más eficiente. Perfecto. Eugenio Aguiló, fundador de WhatsApp, conversando con nosotros sobre esta startup, este nuevo negocio en base a inteligencia artificial y machine learning nacido en nuestro país, que ustedes lo conocen primero aquí en Entrepreneur Vía TX Plus. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros.